Hace poco escuché a Elon Musk decir algo que me quedó dando vueltas y es que cuando las inteligencias artificiales casi hagan el trabajo de los humanos, solo nos quedará pensar en cuál es el sentido de la vida. Y la verdad es que me quedó dando vueltas porque creo que es la pregunta a la cual le huimos y tiene muchísima razón, porque la mayoría de nuestra identidad o de la respuesta a lo que somos o incluso el sentido de la vida inconscientemente lo ponemos a través de las cosas que hacemos en el día a día. Entonces, si mi identidad está completamente ligada a lo que hago, supongamos mi labor es diseñador, en el momento en que alguna máquina o alguna inteligencia pueda hacer diseño incluso mejor que yo, entonces quizá mi identidad quede totalmente desplazada. Y me parece muy curiosa la pregunta porque me parece que da en algo muy puntual. Y es que hace tiempo la idea que se tenía del conocimiento era una idea en donde el conocimiento era integral, no estaba dividido por partes o fragmentado por partes, algo que pasó de una manera quizá muy clara en nuestra era industrial, y es que la razón por la que aprendíamos algo o el motivo o el objetivo para aprender algo nuevo simplemente era para ejercerlo en la industria, trabajando en la que sería nuestra labor de trabajo. Y a partir de ahí nuestra identidad se empieza a ligar solo a eso, y no solo eso, sino que el conocimiento, aparte de que empieza a ser muy enfocado en una sola cosa, empieza a ser muy fragmentado. Entonces pareciera que psicología es algo que solo pueden aprender los psicólogos, o filosofía es algo en lo que deben pensar los filósofos, o tecnología quizá es algo que va para las personas a quienes les interesa la tecnología. Y el desarrollo humano y las artes y las ciencias, pareciera entonces que estamos divididos y fragmentados en un montón de conocimientos, pero la verdad es que el conocimiento no es así, el conocimiento no funciona así. Y me parece muy interesante que Elon lo diga porque definitivamente el sentido de la vida lo apegamos muchísimo a las cosas que somos. Quizá entonces si hago videos en YouTube, eso es lo que soy, y la verdad es que la identidad trasciende muchísimo más allá. Y me parece genial, es porque creo que es una pregunta a la que vivimos constantemente. Quizá cuando se nos quite la labor que hacemos habitualmente, quizá cuando las máquinas hagan mejor o las inteligencias hagan mejor lo que nosotros hacemos, entonces quizá empecemos a preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Quizá esa pregunta tan incómoda, al mismo tiempo tan humana, a la que tanto le vivimos, empiece a cobrar importancia y a cobrar sentido. Y entonces, ¿para qué estamos acá? Y entiendo por qué huimos a esa pregunta. Es una pregunta muy grande, es una pregunta que se pregunta acerca de cosas muchísimo más grandes de lo que es el día a día, el corre-corre, el trajín, la distracción, el entretenimiento. Y es muy fácil huir a esa pregunta porque la verdad es que es difícil encontrar la respuesta, porque requiere tiempo, requiere procesos. Pero no entiendo por qué le huimos a esa pregunta cuando la respuesta pues justamente resolvería muchísimas cosas en nuestras vidas. Quizá por eso estamos tan intranquilos constantemente, quizá por eso también no sabemos a dónde vamos o el para qué hacemos las cosas. Y siempre he imaginado en la idea de construir una vida, digamos, a través de una escalera, subir la escalera profesional o la que sea, digamos, mi intención o lo que yo considere que es lo mejor en la vida, y cuando ya esté arriba en la cima de esa carrera o de ese objetivo o del éxito, me di cuenta que no, que esa no era la escalera correcta. Eso me parece abrumador porque se habría perdido muchísimo tiempo en la vida. Entonces creo que es muy bueno preguntarnos acerca de cuál es el sentido de esto, para qué. Y entiendo que las grandes preguntas tienen grandes respuestas, y esas grandes preguntas y esas grandes respuestas toman tiempo, toman un proceso, toman preguntas, toma inquietarse, y pues definitivamente no es fácil. Así que hay algo que quisiera tener en cuenta para mi propósito y para mi proceso personal, pero sé que también a ti te puede ayudar, y es que hay ciertas habilidades y ciertas competencias que si yo las desarrollo, no hay ninguna inteligencia artificial que pueda competir con eso, porque son habilidades que son innatas o inherentes en nosotros como seres humanos, y justamente son esas habilidades las que nos permiten desarrollarnos en cualquiera que sea el camino que tomemos, ya sea en nuestra vida profesional o quizá en nuestra vida familiar o quizá en nuestra vida espiritual. Cualquiera que sea el camino que tomemos, esas habilidades son muy importantes porque las vamos a necesitar en nuestro camino, y justo son esas habilidades las que quizá no trabajamos habitualmente, o quizás son las habilidades que no nos enseñan en las universidades o en los colegios, quizás son
son las habilidades que no les enseñamos a nuestros hijos o quizás las habilidades que nosotros mismos no desarrollamos. Y justo esas son las habilidades que en lo que sea que yo decida hacer en mi vida, cualquiera que sea el camino que yo desee tomar, las voy a necesitar. Y son justo esas habilidades las que me llevan a los niveles más altos, a desarrollarme como ser humano, pues del cual es nuestro propósito. Y esas habilidades, como son tan poco estudiadas, tan poco profundizadas, y eso sí, son cliché o son habilidades que todo el tiempo las tenemos en las conversaciones. Cualquier conversación que le preguntemos o cualquier pregunta que le hagamos a cualquier persona que haya construido algo importante o que haya crecido en una carrera nos va a mentar las mismas habilidades: disciplina, paciencia, perseverancia, resiliencia o un montón de habilidades que nosotros, si las desarrollamos bien, pues nos van a llevar hacia allá. Y la verdad es que poco nos preguntamos cómo desarrollar estas habilidades, porque entiendo que es muy fácil decir lo que necesitas es ser paciente, y es muy fácil. ¿Y cómo se es paciente? O sea, ¿cómo desarrollamos la paciencia? ¿O cómo puedo ser paciente en el día a día? ¿O cómo se ve la paciencia en el paso 1, paso 2, paso 3? ¿Cómo entiendo la paciencia? O sí, debo ser perseverante, pero ¿qué es la perseverancia? ¿Cómo ejercito la perseverancia? Y la verdad es que todas estas habilidades nos van a llevar a donde sea que queremos llegar, a lograr lo que sea que queramos obtener. Y como son poco profundizadas, pues nosotros queremos hablar un poco de eso. Y quiero hacer un poco este video a modo de introducción, no solo con el concepto de que el sentido de la vida es una pregunta a la cual definitivamente no debemos huir y escapar, porque justo resolviéndola encajan un montón de piezas en nuestra vida. Y entonces, a partir de resolver esa pregunta, podemos entender cuál es mi función como padre o como hijo o como hermano o en la sociedad, en mi profesión, siendo mentor o siendo jefe o siendo empleado. Cualquiera que sea mi labor o mi posición, encaja perfectamente con cuál es el propósito o cuál es el sentido de la vida. Eso es a lo que yo te quiero invitar, a que nos acompañes en los próximos episodios. Vamos a estar hablando un poco, Nata y yo, acerca de estos temas porque los estamos desarrollando en nuestra vida y nos parece increíble que justo los conocimientos más importantes acerca de la vida son conocimientos que no vemos en universidades o en colegios. Así que hemos decidido emprender este camino y queremos invitarte porque sabemos que, al igual que nosotros, tú eres un conectador de mundos. Así que nos vemos en los siguientes videos.